Bueno, muchas gracias, Genaro. Muchas gracias a todos por estar acá. Quiero contar un poco la historia. Yo empecé a venir a Perú hace 11 años más o menos y creo que una de las primeras áreas que visité fue el norte del Perú. No por temas de limón, sino por temas de banano. La primera visita que hice al Perú fue a visitar productores pequeños de Sullana, de banano orgánico. Y de esa fecha hasta el día de hoy las cosas han cambiado mucho en Perú. ¿Sí? El tema no solamente de los cítricos, de la uva, del palto, han ido evolucionando de una forma para mí, digamos, abismal. ¿Sí? Y nosotros arrancamos una tarea muy juiciosa de la mano de ProCitrus, haciendo investigación y desarrollo de aceites. Me gustó mucho y por eso agradezco la presencia del doctor Mario Orozco, porque durante todo este tiempo hemos estado tratando de traer experiencias que le aporten al agricultor peruano. Y me parece que el tema del limón en México se parece mucho a la situación. Ustedes ya vieron las dos exposiciones del doctor Manzanilla y del doctor Orozco, que la situación de ellos es muy similar a la de ustedes. Son pequeños productores, tienen el mismo tipo de limón, lo decían también en el tema de mercados, van a mercados parecidos. Entonces, pienso que todo este tipo de experiencias aportan y enriquecen, digamos, la viabilidad técnica de las herramientas que nosotros como productores necesitamos. Ya en el tema de aceites vengo trabajando los mismos 11 años con un énfasis muy fuerte en banano. Digamos que voy a hablar rápidamente, no tengo diapositivas de Total porque considero que es muy fácil presentarnos rápidamente. Total Energies es una compañía francesa que no está dedicada al rubro de la agricultura. El único negocio que tiene en la agricultura son aceites agrícolas. No vendemos ningún otro producto para agro. Pero eso ha hecho que nos especialicemos, ¿sí? Entonces, en la presentación del día de hoy, complementando un poco la que dio el doctor Orozco de las aplicaciones del aceite, también queremos explicar qué es el aceite, por qué se volvió una herramienta tan importante, digamos, para cultivos de frutales, para cultivos de banano, siendo que es una molécula no tóxica, ¿no? Es una molécula que ya lo vamos a empezar a explicar un poco. Es una molécula muy antigua, pero una molécula que está un poco difamada, ¿sí? Hay muy poca información sobre aceite agrícola y básicamente esa explosión de los cultivos en Perú, en Colombia, ha hecho que la gente empiece a adoptar tecnologías que se usan en otro lugar, tal vez emulando. Me atrevo a decir que el aceite agrícola acá en Perú entró por la experiencia argentina, de la cual ProCitrus, digamos, tuvo la oportunidad de intercambiar con productores de Tucumán, productores de limón verdadero de Tucumán, y de allí ellos trajeron eso, de España tal vez, ¿sí? En España también se usaba el aceite agrícola hace muchos años en cítricos, y de ahí ProCitrus trajo la tecnología. Pero muchos productores no atendieron, digamos, esa gama de producto que trajo ProCitrus, sino empezaron a usar aceites que habían en el país. Acá en el Perú había experiencia de aceites para frutales caducifolios, ¿sí? Muchos productores acá del norte y de algunas regiones usaban aceites para manzanos, para ciruelos, y eran unos aceites que tenían unas propiedades para ese tipo de cultivos. No así para aplicarlo a una uva, no así para aplicarlo a un limón, no así para aplicarlo a un mango, porque tiene unas propiedades riesgosas. ¿Qué nos ha pasado? Que hemos llegado a muchos lugares donde el técnico de campo me dice, aceite no me hables de aceites porque yo acá cometí crímenes contra esta plantación, o yo trabajé en un fondo que tuve que salir porque el aceite me quemó. Entonces, claro, hay ese tipo de resistencia. Finalmente, digamos, con la evolución que ha habido todos estos años, ha pasado algo, es que la uva se explotó en Perú, los chilenos llegaron a comprar grandes terrenos, y en Chile el uso de aceites también tiene una data muy larga, y eso ha hecho que el productor peruano empiece a escuchar, porque ya hay compañías muy grandes, estilo Rapel, estilo Saturno, algunas otras, que han empezado a usar aceites. Y obviamente la que yo considero mucho más valiosa es la experiencia de ProCitrus, porque ProCitrus ha hecho un trabajo serio de desarrollo, ¿sí? Para explicarle un poco, lo primero, cuando en muchas de las charlas que hemos dado a través de este tiempo, hemos ido recorriendo y con muchos argumentos, algunos productores de cítricos me decían, mira, acá hay un artículo que dice que la mandarina no cambia de color debido a aplicación de aceite, y lo sacaban, nos lo mostraban así en la charla. Claro, le decían, analicémoslo. Entonces es un aceite del año 80 que se aplicó en la Florida y que la mandarina, bueno, ok. ¿Qué hizo ProCitrus? Hizo trabajos de investigación, vamos a generar ese daño, vamos a ir a buscar que la mandarina nos cambie, vamos a subir las dosis de los aceites, a ver hasta dónde llega lo que tú nos estás contando. Todo eso está documentado, está publicado,
y lo pueden observar, no hecho en México, no hecho en Brasil, hecho en Perú, ¿sí? por la Asociación de Productores, que ha hecho un trabajo muy serio. Entonces, digamos, parte del trabajo que hemos venido haciendo es únicamente en desarrollo de aceite agrícola, y vamos a empezar a hablar de eso. Total, como les menciono, es una compañía del sector de oil and gas francesa, tiene presencia en 130 países del mundo y básicamente su actividad principal es la producción de petróleo y energías renovables. Hoy en día la compañía giró, antes se llamaba, como el doctor Mario lo mencionó, se llamaba solo Total, hoy se llama Total Energies porque estamos muy metidos en el tema de energía solar, energía eólica, producción de biomasa, etc. Sigue produciendo petróleo, pero el enfoque de la compañía es irse hacia la parte renovable de las energías. Entonces, digamos, acá voy a empezar desde algo muy básico y tal vez sonará demasiado básico. ¿Por qué? Porque cuando en agricultura se habla de aceite, se habla de cualquier cosa, ¿sí? El aceite no está diferenciado, sí de pronto los químicos, ¿sí? Sabemos, hay grupos químicos que unos actúan sobre un lado, eso, pero aceite no, ¿sí? Cuando tú hablas a un productor, le dices aceite es cualquiera. ¿Qué aceite? ¿Cuál es tu aceite? ¿Qué tienes de aceite? ¿Sí? El doctor Mario me gustó mucho la que mostró el aceite de cocina, ¿sí? Porque también los aceites vegetales han tenido una participación fuerte en la agricultura, ¿sí? Uno va, hay algunas compañías que tienen aceite de soya que venden por años en los cultivos agrícolas y alegan unas virtudes de estos aceites al ser vegetales, que son más afines con la planta, que pueden llegar a ser más seguros, que pueden llegar a ser menos fitotóxicos, etc. Ya lo explicó el doctor Mario, que eso no es del todo cierto, ¿sí? Entonces, acá el ejemplo que pongo es, tenemos un aceite para colocarle un motor, un aceite de motor. Eso es un aceite mineral. Tenemos un aceite que se puede utilizar en una formulación que es bebible. Eso es un aceite mineral. Y tenemos tal vez un aceite de cosmética, que va en un cosmético que una mujer se va a untar en la piel o inclusive en el aceite que los bebés se usa para humectar la piel de los bebés. Todos son aceites minerales, ¿sí? Lo que ustedes ven ahí, todos son aceites minerales. Pero ya se imaginarán que las propiedades que tiene un aceite para aplicar a la piel de un bebé o el que voy a colocar a un vehículo tienen propiedades y tecnologías muy diferentes. Entonces ahí hay que empezar a pensar un poco, porque en agro pasa lo mismo. A pesar de que hay aceites que son agrícolas y que son de uso agrícola, no todos los aceites son iguales. Como comenté, la historia de los aceites no es nueva. Tenemos ya casi un siglo de estar utilizando aceites para control de plagas y enfermedades. Entonces, arrancamos en el año de 1870, donde se empezaron a usar queroseno. Algunos productores en Estados Unidos se dieron cuenta que la mezcla de un hidrocarburo con un plaguicida tenía un efecto sobre esas plagas que ven en el campo. Lo mejoraba, lo potenciaba, hacía que se degradara menos rápido. Pero la parte mala era la que mencionaron hace un momento, que mataba la plaga, pero al cultivo también lo mataba, ¿sí? Sobre todo cuando yo tenía que aplicar en estados fenológicos de la plantación donde hay brotes, donde hay tejido sensible, donde hay diferenciación, donde tengo un fruto que está cambiando su piel de color. Entonces, de ahí empiezan a surgir una serie de tecnologías, y eso es algo que quiero remarcar. Lo que ha cambiado el aceite no es el aceite como tal, es la tecnología que se utiliza para refinar aceites. Y hoy día yo creo que estamos en un punto muy alto de lo que es la pureza de los aceites, que me va a permitir a mí usarlos de forma masiva para la aplicación en cualquier tipo de cultivo sin generar enredos. Entonces, digamos que la tecnología, que digamos no quiero entrar acá en una clase de química porque no es el objeto de la reunión, pero quiero explicar, digamos, dos fases que nosotros hacemos de la producción de aceite agrícola. La primera fase, nosotros partimos de un hidrocarburo, no se parte del crudo, no se parte del petróleo negro, ese que ustedes ven allá, no. Se parte ya de un subproducto del crudo, que normalmente son diésel o un aceite mineral. Se pasa por dos etapas de refinación, una que es un hidrocraqueo, que se llama, la tecnología se llama HDA, en la cual nosotros rompemos esas moléculas que tiene el hidrocarburo aromáticas, el anillo aromático del hidrocarburo es bombardeado para crear cadenas más planas. Y ustedes van a ver que hay un término allí que se llama la parafina. De hecho, en agricultura ahora ya no se habla de aceite mineral, se habla de aceite parafínico. ¿Y por qué se habla de aceite parafínico? Porque se descubrió que la parafina es la molécula que crea esa asfixia que mencionaba el doctor Mario en su presentación. Yo lo que hago con aceite es envolver la plaga y asfixiarla. Y eso tiene una gran importancia
en insectos como la diaforina, en insectos como los ácaros, en insectos como el chancho. Porque a pesar de que el aceite no es tóxico y no mata los estados móviles muy bien como lo haría un producto knockdown, producto de esos muy tóxico, sí actúa sobre los estados inmaduros. Ahí miraron en el ensayo en México que las pupas del insecto eran asfixiadas con aceite, ¿sí? Y eso mismo pasa en chancho blanco, eso mismo pasa con ácaro rojo, eso pasa con mosca preta. Lo que yo estoy controlando con aceite es no solo los adultos, sino también los estados inmaduros, y eso tiene un efecto que a 2 o 3 semanas de las aplicaciones se ven como un estado residual, no porque el aceite sea tóxico, porque no lo es, sino porque controlo las siguientes generaciones de la plaga. Entonces, hacemos un primer proceso, básicamente limpiamos, lo vamos a hablar así, limpiamos esa molécula de todo el aromático, que ya más adelante vamos a ver qué es lo que hace. Y tenemos una etapa 2 que es la destilación. Entonces nosotros producimos desde fluidos muy volátiles, que se utilizan para producir pinturas, para producir limpiadores, etcétera, y moléculas muy pesadas, que es donde están los aceites, que es donde está el aceite agrícola. ¿Por qué no se utiliza un producto muy volátil? Porque es un producto que tiene un nivel de solvencia. Cuando me voy hacia el fondo de la columna, obtengo un producto que básicamente es una parafina, un aceite mineral. Entonces, digamos que básicamente el resumen de esto, de lo que hace esta tecnología que se llama HDA, es coger algo que está muy cargado, ¿sí? Una soda cargada de azúcar, cargada de químicos, cargada de cosas que le pueden hacer daño a la plantación, y a través de esta limpieza, de esta tecnología de refinación, convertirla en algo más light, una limonada, ¿sí? Algo que tiene 2 o 3 componentes, que son los componentes que está demostrado que funcionan para las aplicaciones agrícolas. Entonces, cuando tenemos un aceite agrícola, vemos que es un producto bajo olor, que es cristalino, que no tiene compuestos orgánicos volátiles, que son los VOC, no hay aromáticos, no hay azufre, no hay riesgo de toxicidad, y también no hacemos un solo aceite agrícola. Esto es otra cosa importante. Total no tiene registrado un solo aceite agrícola, sino tenemos un portafolio de aceites agrícolas. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que a pesar de que todos son puros, también encontramos aplicaciones o cultivos o ventanas de los cultivos muy sensibles que requieren un aceite que haga el proceso de asfixia, que haga el proceso de recubrir la plantación y se degrade rápido. Ponemos un ejemplo como el que trabajamos nosotros en banano. En banano hay lugares donde se aplican hasta 52 veces aceite sobre la plantación. ¿Por qué? En este caso, el aceite es el vehículo de los fungicidas que matan una enfermedad que se llama cigatoca negra. Si yo aplicara todas las semanas aceite con un aceite muy pesado, lo que se me iría formando sobre la hoja es una película, que al final la afectaría fisiológicamente porque no la dejaría respirar. En ese caso, el aceite para banano es un aceite extremadamente ligero, el cual yo aplico, él cumple su función de adherir los fungicidas a las hojas, pero al final se me degrada rápidamente. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue con mi siguiente aplicación, el nivel de aceite que yo tenga en la hoja es mínimo. Entonces, no me va a afectar la plantación fisiológicamente. En el mercado nosotros encontramos esto. Digamos que acá les voy a mostrar una prueba un poco para diferenciar lo que pasa. En Perú ustedes también encuentran esto. Esto fue en Bolivia. Pero si yo hiciera un muestreo en Perú de aceites agrícolas que venden en el Perú, podría encontrar esto, ¿sí? Hay aceites de todo tipo. De todo tipo. Unos los traen unas compañías muy serias, unos son formulados localmente, otros se traen de cualquier lado. Y obviamente las casas comerciales bombardean, el mío es el mejor. Y no solo el mejor, sino el más barato, ¿sí? Entonces, uno ve estos aceites agrícolas así, pero son aceites emulsibles. ¿Qué significa eso? Que ya traen dentro de su composición un alcohol que les permite mezclarse en agua. Ya cuando los mezclamos se ven así. Son los mismos aceites. Entonces, aquí ya me queda a mí muy difícil saber si un comercial de una empresa de aceites te trae y te hace esa emulsión y dice, no, mira, el mío es igual que el Pure Spray, por ejemplo. El mío está igual. Entonces uno dice, ok, sí, puede ser lo mismo, ¿no? Entonces, el ejercicio que se hizo en Bolivia fue ir a una plantación de soya al mediodía, pintar con aceite puro las hojas de la soya y buscar una fitotoxicidad. Mirar si esto que teníamos acá de verdad funciona igual ya en campo. Entonces, básicamente las pintamos, se fue y después de un tiempo vinimos a ver los resultados. En el caso del aceite nuestro en Bolivia, que es muy similar al que vendemos acá en Perú, se llama Agritel. Y como se pueden dar cuenta, las hojas que se pintaron con este aceite no presentaban ningún síntoma de daño, de quema. No así con los demás aceites. ¿Y esto por qué pasa?
Entonces, resulta que cuando les hablé del tema de la composición allí, la parte química, los aromáticos que contiene el aceite son una molécula que es no deseable para aceite agrícola. Es una molécula que los aceites que existían en el Perú traían en su composición. ¿En qué cantidad? Normalmente en un 8%. Los aceites que se vendían anteriormente en el Perú tienen una cosa que llaman un UR del 92%, que significa que el 92% está libre de aromático y el 8% lo tiene. Para explicarlo simple, ¿qué hace el aromático en la hoja? El aromático en la hoja lo que hace es diluir las capas epicuticulares de la hoja. El ejemplo que siempre pongo cuando voy a campo para entenderlo fácil es similar a la acetona que las chicas usan para limpiar su uña. Diluye ese esmalte y lo barre y la deja lista. En el caso de la hoja, si yo le quito la cera epicuticular, la dejo expuesta y el aceite penetra sobre la hoja y observamos esto, la quema, ¿sí? Entonces, la pureza en el aceite es tal vez uno de los parámetros más importantes para poderlo convertir en una herramienta de control de plagas y enfermedades. Entonces, algunos de los factores claves para identificar un buen aceite agrícola. Como todos los productos, hay unas características que yo puedo verificar en las fichas técnicas en las que venden el aceite. Entonces, tenemos que tener una alta pureza, un UR cercano al 99%. ¿Qué significa esto? Que el aceite no trae aromáticos, está completamente libre de aromáticos. Tengo que tener un rango estrecho, digamos que eso está relacionado con el tema de las temperaturas a las que destila el aceite. Entre más estrecha sea la temperatura, yo garantizo que mi aceite sea más homogéneo, que cada litro que compro traiga un solo componente. Altos contenidos de parafina, mayor al 60%. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes si la parafina es la que hace la asfixia, ¿por qué no el 100%? ¿Para qué 60 y no 70 o 80? Resulta que la parafina en su estado a temperatura ambiente no es líquida, es sólida. Entonces, estos aceites tienen el nivel máximo es ese y traen algo que se llama nafteno. El nafteno es una molécula dentro del aceite que es inerte, está dentro de la composición del hidrocarburo, pero con contenidos de 60 o más yo ya garantizo que hay un poder suficiente de asfixia. La distribución de carbonos entre 18 y 26 es donde yo corto la molécula. En una diapositiva adelante muestro para qué es importante esto. Emulgentes de ruptura rápida. ¿Sí? El emulgente, como les expliqué, es el alcohol que trae en su composición el aceite y que le permite que yo lo eche en agua. Acordémonos que agua y aceite son incompatibles, ¿no? Entonces lo que yo hago cuando hago una aplicación agrícola es pongo un aceite que trae un alcohol que rompe la tensión superficial del agua y hace que el aceite se suspenda sobre el agua. ¿Por qué es importante la ruptura rápida? ¿O a qué se refiere la ruptura rápida? A que cuando yo mezclo el aceite, él me forma estas lechadas que veíamos en esta diapositiva. Cuando yo lo mezclo, se forma esto. Y yo necesito estar agitando constantemente. Si mi emulgente es muy fuerte, nunca se va a separar el aceite del agua. ¿Dónde vemos eso? Por ejemplo, en las mayonesas, por ejemplo, en la leche, por ejemplo, en productos que yo requiero una cera líquida, ceras para brillar el piso, usted las ve que siempre son blancas, nunca usted ve separada la grasa o la molécula del agua. Yo requiero que eso se mantenga así porque necesito que el producto se lance en suspensión. En agro no. Cuando yo mezclo, necesito que esté así, pero inmediatamente aplico, yo necesito que el agua se vaya y el aceite se humecte sobre la hoja o sobre la plaga. Si no pasa eso, si no se separa, ¿qué pasa? Quedan gotas de agua más aceite sobre la hoja y genera el famoso efecto lupa. Si el aceite no se me separa del agua, el aceite puede generar un efecto de quema. Entonces yo necesito una molécula que esté débilmente atada para que cuando la aplique el aceite quede sobre la superficie y el agua se vaya. Entonces vamos adelante. Ese tema del emulgente es muy importante. Yo creo que lo vamos a ver ahorita. Bajo impacto sobre organismos benéficos. Lo mencionaban en la presentación de hoy en México. Si yo tengo un aceite que me mata en algunos cultivos que están haciendo liberaciones, voy a generar un desbalance biológico y empiezan algunas plagas que no eran de importancia empiezan a surgir. En este caso el aceite, al no ser tóxico, tiene un muy bajo impacto sobre organismos benéficos. Y una viscosidad adecuada, lo que les mencioné de banano, necesito un aceite más ligero para aplicar en banano y en el caso de los cítricos, de los limones, son aceites de los más pesados que trabajamos. Entonces, para explicarlo, nosotros manejamos aceites desde el grado 7, estoy hablando de viscosidad, hasta el grado 22. Entonces, tenemos aceites en diferentes viscosidades que me permiten que la degradación sea más o menos rápida. Entonces, los modos de acción, digamos ya también el doctor Mario los colocó, el aceite sirve como insecticida, fungicida y coadyuvante.
Para algunos, el uso más frecuente en cítricos es como insecticida acaricida. Ataca a trips, ataca a ácaros. El único requerimiento del aceite para que funcione como insecticida es que la plaga desarrolle su ciclo de vida sobre la planta, como los que mostraron todo el tiempo. Trips, ácaros, moscas blancas, querezas, todos desarrollan su ciclo de vida. Al yo poderlo recurrir con aceite, los asfixio. En el caso del fungicida, acá hay una aplicación muy fuerte que empezamos a usar con el tema del Cladosporium, que no era una enfermedad común en cítricos, pero que empezó a aparecer, y el aceite se volvió una herramienta para el control de la enfermedad. No solo aceite, en mezclas con algunas otras cosas, pero el aceite, digamos, tiene ese poder fungiestático que hace que la enfermedad se pueda controlar de forma adecuada. Y como coadyuvante es el uso más antiguo que tiene el aceite agrícola, que es encapsulando los productos, las formulaciones de fertilizantes líquidos, de acaricidas, de fungicidas, se aplican dosis bajas de aceite para llevarlo como carrier. Las ventajas del uso de aceite agrícola, entonces, ayuda a la penetración de los productos. Muchos productos en el campo son débiles y no pueden estar el tiempo suficiente de contacto. Mejora la distribución, cambia el caldo, cambia la distribución de las gotas, ya lo vemos adelante. El producto dura más. De hecho, ProCitrus ha hecho varios estudios con los químicos que usa, porque al mezclar, por ejemplo, una abamectina con aceite, su degradación es más lenta. Y eso es importante. Yo tengo que estudiar cuánto más me va a durar la molécula si la mezclo con aceite, porque para temas de LMR, de trazado en producto de exportación, eso puede llegar a afectar. No tienen riesgo de fitotoxicidad, yo puedo aplicar dosis, les cuento un caso, por ejemplo, de semilla de papa donde se aplica aceite semanalmente sobre plantas de papa. Esto es para evitar que un pulgón que transmite el virus Y de las solanáceas infecte. Entonces, no hay ningún riesgo, yo puedo aplicar inclusive hasta semanalmente. La toxicología no es riesgoso para mamíferos, no desarrolla resistencia, es biodegradable y no tiene impacto sobre fauna benéfica. Los usos, los mencionamos, las dosis, que creo que es un tema también importante. El aceite agrícola normalmente es un producto que se formula en porcentaje del volumen de caldo aplicado. Normalmente es entre el 1 al 2%, y lo que tenemos que garantizar de aceite por hectárea es por lo menos entre 15 y 20 litros de aceite por hectárea. ¿Qué me va a permitir estos 15 o 20 litros por hectárea? Que yo tenga un poder de asfixia. Si yo coloco más poco aceite, muy probablemente el performance del aceite baja. Recordemos que no estamos hablando de un producto tóxico, es un producto de efecto físico. Los intervalos podemos aplicar una vez por semana, varias veces por campaña porque no tiene LMR y no hay restricción. Hay una restricción únicamente para temperaturas, que es mayor a 30 grados, no se recomienda aplicar aceite por el tema del cierre estomático, que la planta se estresa un poco, pero la realidad es que hemos visto aplicaciones a temperaturas mucho más altas sin ningún tipo de efecto. Si está haciendo calor, creo que no será posible que pongan el aire. Sí, claro. Porque veo si está todo el mundo asfixiado. Sí sería bueno hablar con la organización. Sí, a esta hora el calor golpea. Bueno, restricciones ya lo vamos a ver acá en esta diapositiva. Entonces, como todos los productos, el aceite es compatible con muchas cosas. Con casi todas las aplicaciones agrícolas es compatible el aceite. Ustedes lo miran allí con insecticidas, con fungicidas, con acaricidas, con fertilizantes foliares, con bioinsumos y con herbicidas. Hay que tener cuidado con algunas, sobre todo cuando aplicamos sales como fertilizante foliar, algunos sulfatos sobre todo, hay que tener cuidados porque puede generar un tipo de interacción. Está caliente. Sí. Ya, gracias. Hay que tener cuidado con cobre también, sobre todo cobres de partículas grandes. Cobres de tamiz pequeño, funciona muy bien las mezclas con aceite. Y el azufre, hay que tener una restricción con el tema sobre todo del espolvoreo de azufre. Más que todo porque hay una interacción aceite-azufre, cuando hablamos del proceso le extrajimos el azufre al aceite, pero sobre todo cuando hay espolvoreos hay que distanciar el aceite del azufre por lo menos 15 días. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se espolvorea hay acumulaciones en yemas, en algunos brotes axilares, y al colocar un aceite se puede generar un efecto no deseado. Incompatible,
que definitivamente no se debe mezclar con algunos productos como el clorotalonil, el Folpet, el Tirán. Con estos primeros el aceite se corta, rompe la emulsión, no es compatible ni siquiera en tanque, no tanto en campo. Con algunos productos como la mezcla sulfocálcica, con el azufre, como decimos, guardando los periodos de carencia, y con productos que no se usan en cítricos ni en cultivos tropicales, pero que hay que tener, que es la cianamida hidrogenada. Los aceites emulsionables, que esto es un poco lo que explicaba de las emulsiones, yo lo que tengo que garantizar cuando hago una aplicación de agua más aceite es que la emulsión no se me rompa, ¿sí? Hay que entender, y digamos que una pregunta que surge frecuentemente cuando vamos a campo es, acá yo tengo aguas duras, acá yo tengo aguas altas en sulfatos, altas en nitratos. Nosotros hemos hecho aplicaciones de aceite en varios países donde las condiciones químicas del agua son muy diferentes, son bien diversas. ¿Y por qué no afecta al aceite? Porque químicamente el aceite no reacciona con el agua, únicamente se suspende en el agua. ¿Qué es lo que yo tengo que garantizar? Esto, que siempre la lechada de cal se me mantenga, con equipos que tengan un sistema de agitación adecuado, con las dosis adecuadas, con los tiempos de aplicación adecuados, pero lo único que yo debo cuidar de una aplicación del agua más aceite es que la emulsión no se me rompa. Una condición química del agua sí podría llegar a afectar al emulgente y hacer que la emulsión se separe. Si se separa no es conveniente aplicarla por un tema de que en algún lugar aplicaré aceite y en otro agua. Pero lo que hemos probado nosotros en el campo es que bajo muchas condiciones del pH del agua, de dureza del agua, funciona y no se rompen las emulsiones. Esta es una diapositiva donde nosotros como técnicos en el campo estamos enfrentados a muchas cosas. O sea, las tablas de mezclas químicas nos hablan de unas condiciones ideales, de pH de 5 a 7, de que tenemos que usar reguladores, de no usar aguas residuales. El aceite entra dentro de estos parámetros y lo que hemos notado nosotros en el caso de aceite agrícola es que no es afectado por ninguna de estos parámetros, ¿sí? Normalmente se ha probado este tema de aguas recicladas, es por ejemplo en plantaciones de banano las avionetas deben ser lavadas pero el agua no la pueden tirar, el agua la tienen que volver a colocar en las mezclas de aplicación y volverla a aplicar. Entonces esa agua ya no lleva solamente agroquímicos, sino lleva jabón, lleva grasas, lleva otro tipo de cosas y aún así deben usarla. Entonces hemos visto que no afecta. Obviamente se utilizan porcentajes, se trata de diluir en una mezcla grande, pero no ha afectado el tema del aceite. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo cambia la mezcla de aceite con y sin agua, las propiedades, la dispersión, cómo mejora las propiedades de dispersión del caldo de aplicación. Y como es un producto que actúa por contacto, es algo que se requiere que nosotros tengamos. O sea, yo necesito esa propiedad del aceite para que esas gotas me den ese micraje y yo pueda llegar haciendo una nube sobre la plaga, haciendo una nube sobre el insecto, haciendo una nube sobre la canopia que me permita a mí tener un control efectivo de la plaga. Acá este tema es el tema cuando hablábamos allá de que nuestros aceites tienen una composición de carbonos. Para esto es que sirve ese elemento que se desarrolló. Eso fue fruto de una investigación. Entonces los aceites están entre 18 y 26 carbonos. Acuérdense que son moléculas de carbono atadas a hidrógeno. Las ceras epicuticulares de las plantas están en el rango entre 16 a 36. Si ustedes se dan cuenta, el rango de carbonos del aceite está dentro de ese rango. ¿Para qué me sirve eso prácticamente a mí? Cuando un aceite toca la hoja, encuentra la cera epicuticular, hay una compatibilidad. Hay una compatibilidad de este aceite, por eso es que el aceite se humecta, permanece y la planta no lo rechaza, ¿sí? Como antes había un parámetro, lo que rechaza la planta es el aromático, no la parafina. Este nivel de hidrocarburo la planta lo recibe y cumple con la función de humectarse sobre la hoja o sobre la plaga, que es lo que me permite a mí que sea seguro. Las plagas que controlamos con aceite, que muchas las tenemos acá en el cultivo de limón, en el cultivo de mango, en el cultivo de uva, en el cultivo de palto, son las que mencionamos allí, ¿sí? Moscas blancas, ácaros, trips. Una cosa que me gusta mencionar con el tema del trips, en México se utilizaban aplicaciones de aceite en floración en palto, ¿sí? Que yo sé que es un poco disruptivo. Hemos llegado a productores de palto que les decimos, mira, lo puedes aplicar para control de trips en floración. Te dicen, no, olvídate, no lo aplico. ¿Sí? ¿Por qué? Pero esto es para hablar del nivel de seguridad del aceite. O sea, incluso lo puedo aplicar sobre flores, en rosas en Colombia lo aplican y en Ecuador, y no hay ningún tipo de riesgo fitotóxico del aceite. Para temas fungosos, Mycosphaerella citri, se utiliza como adyuvante en mezclas de fungicidas para controlarlos.
caso Cladosporium, acá en Perú, que a dosis del 1 al 1.5% se ha visto un efecto que ayuda a controlar la enfermedad. Y esta es digamos, la propuesta que nosotros hemos hecho para la aplicación en cultivos de cítricos. Tenemos, cuando llegamos acá a Perú, algunos productores hacían una sola aplicación de de aceite, otros dos. Y hoy día, con los nichos que hemos encontrado, las ventanas de aplicación que hemos encontrado, hay productores que hacen hasta 4 y 5 aplicaciones de aceite en el Perú. ¿Por qué? Porque han encontrado varias propiedades que son beneficiosas. No solo que es un producto multiblanco, que si yo tengo ácaro del tostado, que si tengo un riesgo de Cladosporium, me va a funcionar con una sola aplicación, sino también han visto que el aceite se puede meter en los programas de rotación para descansar la química, para descansar las moléculas de síntesis química, que son, o sea, si yo sigo campaña tras campaña aplicando lo mismo, los mismos grupos, y no soy responsable con el tema de la rotación FRAC, vamos lo que mencionaba, vamos a generar un desequilibrio y después no las voy a poder controlar con nada. El caso más conocido acá, el ácaro del tostado. Se venía haciendo un manejo irresponsable de ácaro del tostado aplicando las moléculas acaricidas y a lo último habían campañas que no se podía controlar con nada. Cuando ya se entra con un manejo racional de químicos más aceites en rotaciones establecidas, esas moléculas, esas acaricidas descansan. Cuando yo coloco un aceite en un programa, hago que mi molécula gane eficacia nuevamente, porque cuando la necesite, la voy a poder volver a aplicar. Entonces nosotros tenemos esta propuesta, que para limón pienso que puede variar un poco, siendo el limón una especie que su campaña es más extendida, pero más o menos hablamos de unas 3 aplicaciones durante el ciclo de campaña. ¿Y por qué se incluyen los aceites parafínicos? Entonces, digamos, durante todo el evento hemos escuchado de que estamos sujetos a todo tipo de certificaciones. Europa quiere que les mandemos limones, bananos, uvas ecológicas, orgánicas, etcétera, que no apliquemos nada, pero que las frutas sean perfectas. Entonces, el aceite entra dentro de este paquete tecnológico que se puede usar, que me ayuda a bajar los LMR y a cumplir, no estrictamente, ¿no? Porque creo que la producción sin aplicaciones es algo todavía utópico, pero que sí nos ayuda a hacer un manejo racional. Entonces, todos los días tenemos requerimientos, más sellos, más solicitudes de parte, a veces ni siquiera del consumidor final, sino es de las grandes cadenas que compran el producto. Esto lo voy a mencionar. Rainforest Alliance empezó a mirar aceite agrícola, ¿sí? Este es un tema. Muchas compañías están certificadas con Rainforest, café, frutales, etcétera, y nadie había, siempre se miraba, salía el estándar con un listado de agroquímicos prohibidos, pero aceite no se había mencionado. En el año 2022 ellos ya arrancaron a revisar el aceite mineral. ¿Qué revisaron dentro del aceite mineral? Que hay aceites minerales que, de acuerdo al Tratado de Estocolmo, tienen unos contenidos de una molécula que se llaman aromáticos policíclicos. Y el aromático policíclico produce cáncer en las personas. Entonces, ellos ya están analizando, ya hay un análisis que dentro de los aceites mide y están prohibidos cierta gama de aceites. ¿Cuáles aceites están prohibidos? Probablemente muchos de los que vimos en la diapositiva inicial. Aceites color ámbar, aceites que tienen altos contenidos de aromáticos. Los aceites que nosotros vendemos en el país con ProCitrus cumplen con todas estas regulaciones. Están aprobados por Rainforest Alliance, por OMRI y no tienen, digamos, ningún tipo de restricción para ser aplicados en tanto en agricultura de exportación como en agricultura de mercado nacional. Y eso es todo. Era contar un poco la tecnología del aceite. Gracias. Le agradecemos al ingeniero Sergio Sanabria su excelente exposición y ahora tenemos un tiempo para algunas preguntas, si hubiera de la audiencia. Sí. Aldo. Mi compañero Aldo León alcanza el micro, gracias. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, gracias por la exposición. Estuvimos ayer con la ingeniera Mónica, estuvo explicando que los aceites no se deberían mezclar, pero tú nos decías en la exposición ahora que sí se pueden mezclar. Claro. ¿Debido a distintos aceites o lo estamos hablando del mismo producto? Claro, digamos que el aceite ha sido el carrier por tradición.
Como les mostraba un poco en el historial, antes de que existieran los productos organosiliconados, que fueron fruto de un desarrollo químico, que es el coadyuvante que se utiliza hoy más difundidamente en el mundo, se utilizaba el aceite mineral como carrier. ¿Qué pasa? Tal vez no tuve la oportunidad, sinceramente, de ver la exposición de la doctora Mónica, pero el aceite se puede mezclar básicamente con todo. Inclusive para llegar a un extremo, para mostrar un extremo, hay algunas formulaciones de biológicos que están mezclando con este tipo de aceites, que vendemos. ¿Por qué? Porque resulta que muchos de los biológicos que se formulan en el laboratorio, uno va a ver las eficacias si son muy altas, del 90, del 80, pero hago una sola aplicación afuera en campo y inmediatamente esa eficacia cae a 20, 30 máximo. El biológico es muy inestable en campo y este tipo de aceites le permiten suspenderse allí sin que lo ataque y generar propiedades contra los rayos UV, que se humecten en el campo, que no se deshidrate. De ahí para allá, las mezclas con todo tipo de agroquímicos. Le cuento el caso banano, que es tal vez la industria más grande que tenemos de aceite agrícola. Se mezcla, nunca se aplica aceite solo, casi nunca. Siempre se aplica con 2 y 3 fungicidas y un fertilizante foliar, ¿sí? Entonces, tal vez, como le digo, no conozco el concepto de la doctora Mónica, pero el aceite se puede mezclar con prácticamente todos los agroquímicos que se utilizan. Pero debo aclarar, este tipo de aceites, como mencioné, lamentablemente en el mercado de aceite, hoy, hasta el día de hoy, se empieza a estudiar un poco, pero anteriormente aceite era cualquier cosa, cualquiera de los que les mostraba. Un aceite malo en una mezcla por ejemplo, con un insecticida, puede reaccionar y generar un tema fitotóxico, ¿sí? De hecho, la tradición acá en cultivo de mandarina era hacer unos aceitazos fuertes de solo aceite, pero en algunas ocasiones lo mezclan con la abamectina, en algunas lo mezclan con algún insecticida y sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, la respuesta clara es sí se pueden mezclar aceites, este tipo de aceites. Tal vez pudieron mencionar algún otro tipo de aceite, ¿sí? Hay un tema tal vez que se me olvidó que lo quería aclarar, el tema de los aceites vegetales y animales, porque en Chile, por ejemplo, están produciendo aceite de salmón para aplicación agrícola. El tema de los aceites vegetales y minerales tienen una desventaja con un aceite, vegetales y animales tienen una desventaja con respecto al aceite mineral de este tipo, es la inestabilidad que tienen frente a los rayos ultravioleta. El ejemplo que me gusta poner es, creo que todos hemos visto el envase del aceite de oliva. El aceite de oliva es un aceite altamente fotosensible. Los aceites vegetales, cuando yo los aplico a campo, la radiación los ataca y inmediatamente los rompe su enlace químico. Eso hace que pierda su propiedad de asfixia y se empiezan a generar una serie de compuestos que pueden llegar a generar riesgo fitotóxico. Eso lo vieron en México cuando hicieron aplicaciones de aceite de colza, de soya. Entonces, no tienen el mismo performance y pueden generar un riesgo fitotóxico dado un caso. Aldo. Sí, la pregunta va de que nosotros utilizamos mucho aceite, pero la preocupación es de que estos aceites generalmente causan un estrés y hay ciertas etapas fenológicas en las que uno tiene que cuidar mucho, sobre todo en el amarre de fruta, y evitar en lo mínimo hacer este tipo de aplicaciones. ¿Alguna experiencia? Y eso que has hablado de dosis de 15 a 20 litros. Piura generalmente usa pues dosis de 7, 10,5 litros por hectárea. ¿Alguna experiencia con respecto diría yo, a caída de fruta en esta etapa? Claro, precisamente la dosificación del aceite que existía o que se conocía era con aceites que existían, digamos, en el Perú con cierto grado de pureza, aceites de baja pureza. Y es real, o sea, muchos productores no solamente de cítricos, sino de uvas, de palta, alegan, dicen, mira, yo no puedo aplicar aceite acá porque tengo un problema, digamos, de salinidad en el suelo, mi planta siempre anda en el límite de estar hidratada o deshidratada. Si yo no doy un pulso bien, la planta se me deshidrata y llego con un aceite a estresarla. Es muy valioso su aporte porque aceite ni nada se debe aplicar sobre plantas estresadas. Pero la experiencia que nosotros hemos tenido con el Pure Spray acá en el Perú y en todos los lugares donde se aplica, es que hemos aplicado hasta inclusive a altas temperaturas en estados sensibles de la campaña, ¿sí? Tal vez no en floración, en cítrico no se aplica en floración, pero no tiene ningún problema.
De hecho, hasta una aplicación para ayudar a la caída de pétalo después de cuaja se ha hecho acá en el Perú. Esto sí la documentó ProCitrus y ha ayudado a que la botritis no avance en ese momento que yo ya tengo mi ovario cuajado para que haya la caída del pétalo, ¿sí? Entonces, la respuesta clara es, las dosis son altas solamente porque se requiere un volumen adecuado para asfixiar. Digamos, hay una respuesta directamente proporcional a la asfixia, ¿sí? No necesariamente tienen que ser los 15 o 20 litros, pero en algunos lugares aplican 10 litros, en algunos lugares aplican 12, etcétera, pero por seguridad el aceite no genera ningún tipo de afectación. ¿Por qué no lo genera? Porque no tiene nada que vaya a quemar. Pero es válido su comentario en el sentido de que sobre plantas estresadas yo no debo aplicar ni aceite, ni agroquímicos, ni fertilizantes, ni nada, porque precisamente la planta está en ese momento en un estado tratando de recuperarse ese estrés que está generado, ¿no? Entonces, Creo que Clodoaldo quería comentar algo. Sí, buenas tardes con todos. Solamente para comentarle de que con SENASA hemos hecho pruebas de compatibilidad con acaricidas, insecticidas y fungicidas. En el caso de los fungicidas, solamente con una materia activa, con el pirimetanil, hemos tenido un pequeño inconveniente, pero con el resto de materias activas no ha habido inconvenientes. Las experiencias de aceite las hemos visto hasta 34 grados de temperatura. En Ica, en Piura, la hemos trabajado también conjuntamente con el SENASA en este lote que hablaba de 20 hectáreas, en plena floración, cuajado, crecimiento y en plena cosecha, ¿no? Con temperaturas similares, estamos hablando a finales de enero, febrero, y no ha habido ningún inconveniente, ¿no? O sea, la cuaja se ha dado, no hubo problemas en la floración. En Costa Central también hacemos aplicaciones de aceite en plena floración sin ningún inconveniente. En Ica hemos hecho pruebas de hasta el 2% de aceite en pleno verano y no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes con esta calidad de aceites. Muchas gracias, Aldo. ¿Hay otra pregunta? Sí. Ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Con referente al aceite, hay al menos una información que por lo menos debe haber un grado de humedad para poder aplicar el aceite. Y no sé si es la experiencia en la cual, referente para la rotación, el aceite con el azufre, polvo seco. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, se echa el aceite y para que no haya una reacción química, cuando quiera aplicar yo el azufre, cuánto tiempo tiene que pasar? Correcto. O cuando aplico el azufre, ¿cuántos días después tengo que aplicar el aceite? Correcto. Que es muy importante para el manchado de fruta. De fruta, sí, está bien, perfecto. No, lo mencioné un poco. Hay dos presentaciones de azufre que se trabajan, ¿no? La primera es el coloidal, que es el líquido que ya viene en suspensión. Con ese azufre, digamos que con 7 días es suficiente, porque la dispersión que hace ese azufre sobre la canopia o sobre la fruta es de degradación muy rápida. El más común uso en cítricos es el espolvoreo, ¿sí? Allí normalmente el espolvoreo de azufre sí se recomienda tener una ventana entre 15 a 20 días, dependiendo la condición de la zona, ¿no? Hay zonas donde hay mucha neblina, ese azufre se lava más rápido, o hay zonas muy secas donde perdura mucho más tiempo. Entonces, en ese caso, para las zonas secas, 15 días es un periodo seguro, y en zonas húmedas 15 días y en zonas secas hasta 20 días. La realidad, esa es la recomendación, la realidad, te cuento que hay zonas donde azufran esta semana y la siguiente semana aceitan, y no ha pasado ningún inconveniente. ¿Por qué recomendamos una ventana de seguridad más amplia? Por lo que le decía, probablemente en canopia se va muy rápido, ¿sí? Porque con las condiciones se va muy rápido, pero en axila, digamos en brote, en esos lugares donde el azufre puede quedar acumulado, sí puede generar un tipo de reacción. No es que se genere una reacción caótica, que el aceite toca el azufre y hace candela o inmediatamente quema esa cosa, pero sí hay una interacción aceite-azufre documentada técnicamente en la cual se recomiendan esas ventanas de seguridad. Algunas otras compañías que hemos visto acá en el Perú, inclusive en Argentina también, azufran, lavan y aceitan, ¿sí? Para estar más seguros. Pero lo más convencional es que dejan una ventana entre 15 a 20 días, dependiendo de la condición, para hacer aplicación entre azufre-aceite o aceite-azufre. ¿Y el grado de humedad en el suelo? Capacidad de campo. No hablamos de, precisamente la pregunta que hacía el compañero, no se recomienda aplicar sobre
cultivos estresados, ¿sí? Sobre cultivos estresados. Pero digamos que eso hay que entenderlo bien, ¿no? Nosotros muchas veces asociamos cuando sube la temperatura o lugares muy calientes con que mi planta se me va a estresar definitivamente. No, mientras yo tenga un buen nivel de riego en el suelo no haya ningún problema químico que impida que la planta tome agua de forma adecuada, se puede aplicar, ¿sí? Inclusive con temperaturas cercanas a los 30 grados. Se hace. En Tucumán aplican a veces hasta 38 grados sin ningún problema. Ahí lo que hay que cuidar es que yo tenga un manejo normal de la plantación. El aceite no requiere cultivos excepcionales, no requiere nada, digamos, nada especial. En las condiciones normales se aplica y funciona, ¿sí? Lo que explicaba, digamos, del tema de la viscosidad. En uva de mesa, acá en el Perú, y acá en esta zona, acá en el norte, acá en Piura, se aplica sobre de lo que llaman ellos yema hinchada, hasta que tiene pequeñas bayas la planta, el parrón. Entonces ustedes imaginarán el nivel de debilidad que tiene la hoja en ese momento. Pues precisamente es el momento más débil para que el oidio, que es la enfermedad que controlamos, lo ataque. Está la hoja hialina, está muy débil y aún así se le pueden hacer aplicaciones de aceite. ¿Qué me hace pensar a mí? Es que tengo un aceite demasiado puro, demasiado seguro, que puedo colocarlo allí sobre ese material que es totalmente débil, ¿sí? Entonces, asimismo, la planta de citrus es considerada una de las tal vez más fuertes en temas de aplicación, ¿sí? El palto un poco menos resistente. Entonces, bajo ese orden de ideas, nosotros tenemos, digamos, gama de productos, unos que se degradan más rápidos que los otros, pero que se pueden aplicar en esas ventanas que son consideradas muy sensibles, ¿sí? Al comienzo el productor de uva decía, no, yo ahí aceite no pongo, pero ya los que saben usar los aceites lo colocan de forma frecuente. Tenemos experiencia como fondo de manejar aceite en sí. Ahora, en palto, empezamos a utilizarlo. Sí. ¿La dosis es igual? Al 1%. Al 1%. Normalmente, en cualquier ventana fenológica lo puede colocar usted, ¿sí? En el palto hay acá también experiencia en el Perú. O sea, nosotros trabajamos con la Asociación Projas durante varios años, ahora estamos con un distribuidor para palto, pero muchos fundos utilizan el aceite en palto, sobre todo para control de querezas, ¿no? Algunos brotes de mosca blanca, algunos de araña, y se usa a la dosis del 1%. Ah, bueno, es importante, gracias, Sergio. Está en etiqueta registrado, ¿no? O sea, todos nuestros aceites tienen registro para cítricos, palto y uvas, ¿sí? Y estamos en el proceso de registrarlo para arándanos y otros cultivos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, amigos? Brindémosle un fuerte aplauso a nuestro amigo Sergio Sanabria con una excelente exposición sobre tecnología de aceites. Bien,